Nuestra patria de edad sacrosanta, que tomó del gran río su nombre, es la cuna del pueblo en que el hombre con su esfuerzo se dio libertad. Aquí alzó la justicia su trono, levantando su palabra iracunda. Aquí paraguayos, corred a la gloria, coronad vuestra patria de honor, inscribiendo brillante en la historia nuevos timbres de noble valor. Paraguayos, libertad, paraguayos, corred a la gloria, coronad vuestra patria de honor. El actual Museo Casa de la Independencia, ubicada en las intersecciones de Presidente Franco y 14 de Mayo, conserva dentro de ella la historia independentista del Paraguay, ya que en su interior los protagonistas de la independencia del país realizaron en secreto las reuniones. Se hicieron varias reuniones y de allí salieron los patriotas en la noche del 14 de mayo. En la noche del 14 de mayo a las 10 de la noche. Y también ahí hay una versión que dicen que el santo y seña eran las campanadas de la catedral, que sonaron de manera intempestiva a las 10 de la noche. Las campanadas de la catedral sonaban frecuentemente porque había un código de campanas que en el libro de Humberto Eco, que se llama El nombre de la rosa, titula cada uno de sus capítulos con el nombre de esas campanadas. Estaban las vísperas, estaban de acuerdo a las horas que van pasando. Y cada 3 horas sonaban las campanas de la catedral normalmente. Y el tema del campanero era toda una ciencia, porque el campanero sabía sacarle sonidos adecuados a la campana para cada mensaje que quisiera dar. Es muy difícil de que el santo y seña se transmitan de una campana. El santo y seña es un secreto que lo voy a decir tal cosa. No se puede decir que vamos a hacer las campanadas como santo y seña. Che, ¿por qué suenan las campanas? Todo el mundo se va a enterar. No tiene sentido hacer eso. Bueno, pues en fin, la gente dice, eso como dice que la señora Juana María de Lara llevó un ramo de rosas a los patriotas y que de ese ramo de rosas se creó la bandera nacional. Primero, demuéstrenme hasta hoy que en Holanda, que son expertos en la genética florística, todavía no inventaron la flor completamente azul. No hay una flor completamente azul. Demuéstrenme que hay una o que había una que ya desapareció. Entonces no, eso no es posible. Aparte de eso, el rojo, blanco y azul se había convertido en un distintivo muy popular en la época por la Revolución Francesa. Y Francia, y todos que admiraban la Revolución Francesa, fueron poniéndole algunos de esos colores a sus banderas nacionales. La mayoría de nuestros países latinoamericanos tienen rojo, blanco y azul. O tienen el amarillo, que recuerda a la bandera española, por ejemplo. Y aparte de eso, no existían entonces una gama de colores en la ingeniería de los tejidos tal que nos permitiera elegir colores. Se hacían colores primarios siempre, azul, rojo, verde, amarillo, etc. De manera que no había demasiadas variantes que se pudieran conseguir, pero definitivamente no inspirado en flores que existían entonces, porque eso sencillamente no cierra. Aparte de eso, aparte de todo eso, nuevamente nos enfrentamos a un escrito hecho por un testigo de la época, que se llama Diario de Sucesos Memorables, que se presume escrito en 1813, y donde cuenta cada uno de los hechos
y ya entonces habla del izamiento de la enseña tricolor. La enseña tricolor, que significa una bandera de 3 colores. Sin embargo, algunos dicen que la primera bandera fue una bandera azul con una estrella blanca en uno de los ángulos. Después hablan de una bandera roja, amarilla y verde y azul, cuya franja del medio era más ancha. Después una roja, blanca y azul, cuya franja en el medio era más ancha. Y después la bandera nacional. Julio César Chávez dice, por ejemplo, que los regimientos paraguayos que fueron a pelear en Montevideo para la defensa de la provincia contra los ingleses, ya llevaban banderas rojas, blancas y azules, que fueron los distintivos que se unieron para la bandera nacional. Entonces, hay cosas que se estudiaron suficientemente en 1923 a raíz de una convocatoria que hizo el gobierno nacional para que todo el mundo aporte sus conocimientos sobre los símbolos nacionales, y a partir de ahí se fueron dilucidando estas cosas, y fundamentalmente lo del himno nacional paraguayo también tiene su historia aparte. Esta casa fue construida en 1772 por el español Antonio Martínez Sáenz y su esposa, la paraguaya Petrona Caballero, con paredes de adobe, techo de tejas y armazón de palmas y tacuaras, al modo tradicional de la época, tal como puede apreciarse hasta hoy. El solar fue heredado por sus hijos, Pedro Pablo y Sebastián Antonio, convirtiéndose, por diversas circunstancias, en un lugar seguro y discreto para las reuniones secretas en las que se gestó la caída del gobierno español. Pero después de la guerra la casa pasó a manos de diferentes familias, hasta que en 1943 el Estado, el gobierno, el general Morínigo adquirió la casa con una sugerencia plena del historiador Fulgencio R. Moreno, que la indicó como un sitio histórico relevante. La casa fue adquirida de 2 ciudadanos españoles, y el momento de la adquisición de la casa además coincide con el asfaltado de la hoy calle 14 de Mayo. En los planes de Morínigo probablemente haya estado poner a punto el edificio, pero sabemos que los años 40 fueron políticamente muy complicados. Así que bueno, la casa permaneció en ese estado hasta que a partir de los años 50, entre el 50 y el 51, se tuvo que apuntalar toda la pared que está sobre 14 de Mayo, porque se venía abajo, el techo de la sala capitular se había caído. Fueron trabajos mínimos que se hicieron en los años 50, la casa no pasó a convertirse en un sitio todavía bajo cuidado del Estado, hasta que bueno, en 1900, entre el 60 y el 61, el vecino que estaba aquí al lado, qué sé yo, viendo de que la casa estaba abandonada, en ruinas, amenazando una peligrosa caída, decidió quizás acudir a la figura de la usucapión, tomarse el trabajo de empezar a derrumbar la casa para transformarla en un estacionamiento, que era una de las exigencias de la Asunción moderna de 1960. Cuentan los sucesos de 1961 que una vez enterado de esto, el historiador Juan Vigil Aguínaga se presentó, vio a los obreros con pico, palas, destechando y trayendo abajo las centenarias paredes de adobe, y les dijo que era el ministro y que las obras deberían parar en ese momento. Las obras pararon efectivamente, y a la semana siguiente Gil Aguínaga, encabezando un pedido especial de la Academia Paraguaya de la Historia, consiguieron un compromiso de Stroessner de conformar una comisión, la Comisión Casa de la Independencia, parar las obras de derrumbe, y una vez conformada la comisión, inmediatamente proceder a volver a levantarla con lo que había quedado de escombro. Durante los años 60, entre el 60 y 70, casi todas las casas coloniales que aún estaban en pie en Asunción se vinieron abajo. Tal es así que el Ministerio de Educación estaba derrumbando una casa similar a esta sobre la calle Aedo, así que muchos de las tejas de esa casa, de las aberturas de esa casa, de las puertas, de las ventanas, de los herrajes,
vinieron a la Casa de la Independencia. Entre el 61 y el 65 la casa estuvo en plena tarea de reconstrucción. Así también la Comisión Casa de la Independencia se conformó para movilizar a la ciudadanía que veía la construcción de lo que sería el primer Museo Nacional con un entusiasmo. Muchas familias donaron pertenencias relacionadas a los próceres que tenemos hoy, que es parte del acervo histórico del Paraguay. También en la Comisión Casa de la Independencia, a través de dinero que iban juntando, pudo comprar algunos de los objetos que también tenemos en exhibición. Y el 14 de mayo de 1965, en la Casa Martínez Sáenz se transforma oficialmente en Museo Casa de la Independencia y abre las puertas que nunca más se cerraron hasta el día de hoy. Paraguayos, corred a la gloria, coronad nuestra patria de honor, inscribiendo brillante en la historia nuevos timbres de noble valor. Paraguayos, libertad, paraguayos, corred a la gloria, coronad nuestra patria de honor. Monbiriwibé, programa multimedia cubriendo de punto a punto todo el mundo. Monbiriwibé. Esta vez, en su programa 1, nos lleva a los Estados Unidos de Norteamérica, Maryland, Washington, D.C. No te lo pierdas. Monbiriwibé, gran estreno. Monbiriwibé. Programa gigante te oye cuava. Paraguayos, corred a la gloria, coronad nuestra patria de honor, inscribiendo brillante en la historia nuevos timbres de noble valor. Paraguayos, libertad, paraguayos, corred a la gloria, coronad nuestra. Restaurado y enriquecido su museo con mobiliarios, pinturas, retratos y enseres de la época, frecuentarla resulta una experiencia gratificante, especialmente para todo aquel que desee sentir y conocer de cerca el legado histórico de tan valioso patrimonio nacional. Esta casa tiene una importancia histórica, ya que los principales protagonistas de la independencia del país la usaron como sede secreta de reuniones. El Museo Casa de la Independencia, al abrirse, se imaginó cada espacio de esta casa atribuyéndole un nombre. Entonces tenemos la sala del escritorio, la sala del comedor, la sala de lujo, el dormitorio, el oratorio, la sala capitular y el callejón. Aunque en realidad la manera en que la familia Martínez Sáenz imaginaba la casa y el espacio cotidiano y doméstico era como una unidad familiar. En la sala del escritorio se destacan cuadros alusivos a las batallas de Tacuarí, Paraguarí. Está también el cuadro que tiene que ver con la pintura que hizo Darré en 1910 para que el Paraguay pueda integrar el Salón de la Independencia en Buenos Aires. Destaca también un escritorio secreter que tiene un compartimiento secreto precioso. Los espejos que tienen las columnas en realidad son una trampa. Desmontándolos uno descubre que atrás se hallan unos cajoncitos. También un tintero de plata maciza. El tintero de plata maciza atribuido a Francia en realidad fue comprado por la Comisión Casa de la Independencia en Buenos Aires. Seguidamente tenemos la sala del comedor. En la sala del comedor es una sala casi dedicada a Fulgencio Yegros, a partir de una espada forjada en el este del Paraguay, en Curuguatí, que lleva el nombre de Fulgencio Yegros. Creemos que la espada perteneció al abuelo, que fue gobernador interino de la provincia del Paraguay. Es probable que Fulgencio Yegros, cuando fue a defender Buenos Aires de las invasiones inglesas, haya llevado la espada de su abuelo y la haya entregado
como era costumbre para los hombres del siglo XIX, como un objeto de intercambio con algún alto militar porteño. La espada estuvo en Buenos Aires mucho tiempo y fue devuelta al Paraguay en los años 70. Desde ese momento esa espada está en la vitrina de la sala del comedor y comparte el espacio en cuadros representativos con Fulgencio Yegros. En la sala de lujo, sobre una tarima, marcando una diferencia con 1800, ya que los muebles son tardíamente del siglo XIX, tenemos la composición de la Junta Superior Gubernativa. Los próceres que están representados en esos grandes cuadros fueron encargados a una casa de pinturas en España cuando el Museo Casa de la Independencia iba a abrir sus puertas por primera vez. Este Museo Casa de la Independencia estuvo pensado en el sesquicentenario de la Independencia como para reforzar los valores del nacimiento de la República del Paraguay. En este momento tenemos en préstamo 2 preciosos cuadros de mujeres. Ambas mujeres son de la Mora. Debemos recordar que Fernando de la Mora fue apartado por Francia después de la Junta Superior Gubernativa, no integrando ya de la Mora algún cargo público en el Paraguay hasta que fue preso y falleció en prisión en la década del 30, 1835 aproximadamente. Una de las mujeres es la hija de Fernando de la Mora y la otra es la nieta de Fernando de la Mora. Hacemos una especie de coqueteo con el tiempo, ya que 200 años después, padre, hija y nieta son reunidos en una misma sala. Eso fue posible gracias a las buenas gestiones del arquitecto Duarte Burró, director del Museo Juan Sinforiano Bogarín, que nos dio en préstamo las 2 pinturas y que van a poder ser conocidas en el Museo Casa de la Independencia hasta el mes de julio. En la sala del dormitorio tenemos una representación de cómo podía haber sido el espacio más íntimo de esta casa. Hay una cama torneada que nos recuerda al lugar donde se colocaban las velas en el momento de la muerte. Existe una cómoda, también están las sillas sanitarias. Una de ellas nos trae a colación de que en realidad una casa como esta no tenía una sala relacionada directamente al baño, como hoy imaginamos los espacios domésticos. La terminan de componer el acervo propio del Museo Casa de la Independencia, que son una preciosa camisa con un chantilly inglés que perteneció a Fernando de la Mora, peinetones, mantillas españolas y diversos objetos relacionados a los usados en la caballería y en las monturas. En este momento también tenemos como un préstamo temporal en la sala del dormitorio la imagen de Nuestra Señora de la Asunción. Nuestra Señora de la Asunción obtuvo un lugar en el Oratorio de la Virgen a partir del 39, cuando el inaugurado Panteón de los Héroes se transforma en Oratorio de la Virgen de la Asunción. Debemos recordar que Francisco Solano López en realidad lo había construido como oratorio, pero la obra había quedado trunca como el Paraguay entero durante la guerra. Durante todo este tiempo, desde el inicio de los años 40, permaneció la Virgen de la Asunción en el altar del Panteón y del Oratorio, y ahora que el Panteón está en refacción, la imagen está hoy en el Museo Casa de la Independencia y puede ser vista todos los días la imagen que arribó al Paraguay en 1743 procedente de Talleres de Nápoles. La imagen quizás en su historia lleva presente en realidad el Paraguay. Fue obligada a guardarse durante la prohibición de Francia de las procesiones religiosas. Solamente fue quitada de nuevo a las calles por su mayordoma, la familia Zavala y Delgadillo, cuando Asunción cumplió 300 años. Durante la época de los López, Francisco Solano López ideó un oratorio para la misma en el espacio contiguo que tenía su casa y que quedaba en la esquina de donde vivía la mayordoma y donde estaba la imagen. Pero en 1869, Francisco Solano López solicitó a la familia, por supuesto con una Asunción evacuada, que la imagen sea trasladada a Cacupé para celebrar otro aniversario más de la Asunción el 15 de agosto.
Sabemos que el 12 de agosto los aliados irrumpieron Cacupé, al igual que Piribebuy, y la imagen pasó por situaciones por las que pasaron muchas de las imágenes paraguayas, creyendo de que dentro del torso de las imágenes era guardado oro y plata. La imagen fue partida a hachazos en medio de la plaza y manos piadosas se hicieron con la cabeza, con los brazos, con el torso. 10 años después de la guerra, la imagen fue rearmada y esa es la que persiste y la que pervive hoy en el Oratorio de la Virgen y que está temporalmente expuesta en el Museo Casa de la Independencia. En la sala del oratorio, aunque en realidad no existía una sala dedicada enteramente a la religión durante el finales del siglo XVIII, en inicios del siglo XIX, cuando el Museo Casa de la Independencia abre sus puertas, muchos curas párrocos, emocionados con el hecho de poder tener la representación de la vida final de la colonia, decidieron enviar tallas religiosas. En algunos casos tenemos nichos de gran tamaño y también teníamos partes de púlpitos. Esos fueron devueltos por la Secretaría Nacional de Cultura, pero tenemos en exposición tallas que provienen tanto de misiones franciscanas como de misiones jesuíticas. Inclusive una imagen de gran tamaño de la Inmaculada, que es procedencia europea, con una preciosa y adornada corona de plata. Paraguayos, corred a la gloria, coronad nuestra patria de honor, inscribiendo brillante en la historia nuevos timbres de noble valor. Paraguayos, libertad. Paraguayos, corred a la gloria, coronad nuestra patria de honor, inscribiendo brillante en la historia nuevos timbres de noble valor. Paraguayos, libertad, paraguayos. El callejón histórico representa uno de los lugares más significativos de la casa, pues diversos relatos de la época coinciden en que por allí salieron los patriotas para tomar los cuarteles e intimar rendición al gobernador español Bernardo de Velasco. El callejón histórico era una especialidad de Asunción, porque a partir de 1547, cuando la ciudad estaba todavía en sus embriones, y se descubre que el Perú había sido conquistado por la vía del norte, viniendo por el Istmo de Panamá, y que ya existían concesionarios de esos dominios, cuando llega allí Domingo Martínez de Irala, entonces Asunción creció completamente fuera del interés de la corona española, a tal punto que los historiadores llaman a esa época que se inicia en 1548, cuando regresan las huestes del Perú, le llaman la larga siesta colonial asuncena, porque nadie más vino a Asunción, nadie más quería venir y hasta fue difícil conseguir autoridades que quisieran venir a hacerse cargo de la provincia. Nadie más se interesó en la pobre provincia que carecía de minas, donde no era posible hacer riquezas. Y entonces Asunción creció como pudo, y para poder crecer tuvo que adherirse a la costa o a los barrancos para evitar los raudales o las corrientes de los arroyos, porque 5 arroyos cruzaban el casco histórico de la ciudad, el casco más importante de la ciudad. Y para colmo de males, mucho antes de 1543, hubo un gran incendio que se desató en febrero de 1543 y que destruyó gran parte de la ciudad. Y a partir de entonces se hicieron las casas un poco más separadas, pero igual sin un trazado que mandaba las ordenanzas de Indias para hacer la ciudad en forma ortogonal, etcétera, etcétera. Y Asunción creció
de manera anárquica, pero mucho más adherida a un orden natural que en ese momento no se conocía. Mucha gente se apegaba al orden real, o se apegaba al orden geométrico, se apegaba al orden jerárquico de las leyes, pero el orden natural no se tenía en cuenta. Y el orden natural era respetar las condiciones del terreno para que los raudales precisamente no te lleven si te pones en el camino. Y eso es lo que pasó con Asunción. Entonces, Francia, sin embargo, viene con un criterio moderno y sobre todo con una gran autoridad para decidir prácticamente lo que quisiera, y establece la ortogonalidad de Asunción sobre el antiguo trazado que había subsistido prácticamente casi 300 años. Y en ese momento Asunción empieza a retomar un camino de normalidad, pero siempre era azotada por los raudales. ¿A qué viene esto? Que algunos de esos callejones de antes quedaron en pie. Muchos de ellos fueron desapareciendo con los años a medida que se loteaba la ciudad, pero el callejón histórico quedó porque era un callejón que seguía y cruzaba la calle Palma y terminaba al otro lado de la calle Palma. Ahí había un muro donde antiguamente existió el almacén de Don Ángel Ruggiero, existía un muro de piedra donde terminaba el callejón histórico. Y el callejón histórico tenía dos casas que eran importantes, la casa de los Recalde, que estaba al final del callejón, y la casa de los Martínez Sáenz. Martínez Sáenz era una familia importante. Carlos Martínez Sáenz fue secretario del dictador Francia durante mucho tiempo, y en esa casa se habían reunido, en ambas casas se habían reunido alternativamente los patriotas. Y salen de la casa de Martínez Sáenz en la noche del 14 de mayo, volvemos a las campanadas, del 14 de mayo a las 10 de la noche. Y cruzan la calle del Comercio, la calle de Espinosa, cruzan un puente y llegan al cuartel de la Ribera, que estaba al costado de donde hoy está el Museo Cabildo, que fue demolido, el cuartel. Y ahí se aposentaron y desde ahí intiman a Velasco al día siguiente, ya esa noche y al día siguiente a las 10 de la mañana cuando sacan un cañón, Iturbe y le ponen la puerta de Velasco y le dicen con la mecha prendida, que le dice que si no se entrega o no acepta la imposición de los patriotas de nombrar dos representantes de los conjurados en el gobierno, ellos le iban a tirar la casa abajo. Todas esas casas, la casa de los gobernadores, el cuartel de la Ribera, el cuartel de la artillería, fueron demoliéndose con el correr de los años a partir de 1913 durante progresistas gobiernos que entendieron la historia de una manera muy especial. La casa de Martínez Sáenz la salva Carlos Antonio López. Y aunque mal no queramos, lo salva Stroessner, cuando Nicolás Bo quiso echar toda la casa. En 1911, cuando el Paraguay se preparaba para cumplir el centenario de la independencia, estaba en una situación particular, aunque no diferente de cómo era el final del siglo XIX e inicio del siglo XX. El Paraguay se encontraba revolución tras revolución en medio de una guerra civil, en medio de golpes, de azonadas, de cañonazos. La ciudadanía se hizo un tiempo para recordar a sus próceres. El lugar de recuerdo en realidad no era la Casa de la Independencia, era el callejón. En 1911 todavía testigos decían que sus padres o sus abuelos habían narrado de que el callejón era el espacio físico que recordaban relativo a la independencia. Así que en 1911 los registros fotográficos nos indican que las personas levantaron un pequeño monumento frente a la boca del callejón y ahí depositaron las ofrendas de flores y las banderas. En realidad, el hecho de decir de que en la casa fueron las reuniones secretas salvó la casa del derrumbe. Bueno, había forma de que el Estado invierta dinero en reconstruir una casa vieja para preservarla. La idea del gobierno de Stroessner era una idea de una Asunción modernizante, no de una Asunción de vieja, de viejo, ¿verdad? Entonces, los historiadores de la academia tuvieron que ahondar mucha cintura política y mucho esfuerzo para tratar de justificar la casa cuando en realidad no había ni un solo papel que justifique que las reuniones habían tenido lugar acá. Lo que sí la gente recordaba era el callejón. Bueno, invitamos a todas las ciudadanías a venir a conocer el Museo Casa de la Independencia. Vamos a tener una exposición temporal que va a ser inaugurada el 14 de mayo, pero va a ir hasta el mes de julio y es dedicada a los esclavos de la Casa de la Independencia.
En esta casa vivieron entre 10 y 12 esclavos, así que los visitantes van a poder no solamente conocer en el Archivo Nacional hasta el 30 de mayo la historia de la institución de la esclavitud en el Paraguay, de la historia del primer esclavo que llega al Paraguay con los conquistadores hasta el decreto de libertad de octubre de 1869. Una exposición de documentos matizadas con imágenes. Se complementa con el Museo Casa de la Independencia, donde dentro de todas las habitaciones van a estar representados estos otros paraguayos de los que nunca se habla y de los que componían el 50% de la población asuncena. Recuerdo siempre que la entrada al Museo Casa de la Independencia es gratuita, también tenemos guías disponibles y visitando la exposición temporal sobre los invisibles, la esclavitud en el Paraguay, el visitante va a poder hacerse también gratuitamente con cartas postales con que van a llevar la representación de los grabados de esclavos paraguayos del siglo XIX. El 15 tenemos una actividad peculiar que consiste en la búsqueda de una jarra de plata. Durante los años 60, cuando el Museo Casa de la Independencia iba a ser habilitado, una familia donó una jarra de plata maciza con una estética muy propia de la época del virreinato. En esta jarra, casi oculto, imperceptible, hay un nombre femenino, Bernarda Pereira. A partir de ese nombre hemos recreado en una de las experimentadas guías del Museo Casa de la Independencia la encarnación de Bernarda. Bernarda es una vecina entonces que está muy enojada. Ella dice que le prestó a Petrona Caballero Bazán la jarra de plata y que ha escuchado que los vecinos dicen que se van a reunir en la noche del 14. Bernarda va a hacer un recorrido muy especial en el Museo Casa de la Independencia en horarios donde pueden buscarnos a través de las redes sociales de la Secretaría Nacional de Cultura el día 15, donde las personas van a tener que poder identificar la jarra y encontrarla. Para la persona que pueda identificarla o las personas que puedan identificarla, hemos preparado preciosos premios relacionados con el museo.